Ya estamos de regreso y vamos entonces a conversar a esta hora con nuestro editor general, Héctor Cosio. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Mirna, buenos días. Héctor, nosotros vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos lo que está pasando con la raíz vial, pero antes de eso, eh, claro, yo te decía que efectivamente el caso que acaba de conocerse, ¿no es cierto?, en términos de la condena al marido de Giselle Pelicot, que ha sido un caso, pero que ha tenido una trascendencia mundial por las características horrorosas, es decir, yo diría que es uno de los probablemente uno de los casos de violencia contra las mujeres más brutales que se nos puede ocurrir. O sea, aquí es donde voy a poner un cliché. De Mm, verdad, la realidad supera con creces a la ficción. mm. Sí, ciertamente. Este es un caso que lo dijiste con ese adjetivo, yo creo que no hay otro, ¿no? O sea, es un caso realmente horroroso y que se descubre por circunstancias casuales, ¿no? Podríamos hacer un poquito de recuento para también para que nos escuchen hasta ahora. Bueno, hace muy poco, como decías tú, se conoció la condena a 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, y para otros 50 acusados. Claro. Las penas de estas personas ascendieron entre 13 y entiendo y 15 años. Ha sido una condena bastante ejemplar en el caso de Dominique Pelicot y ha generado también una serie de actualizaciones dentro de las leyes de Francia para precisamente establecer con mucho mayor claridad los delitos sexuales cuando no existe cuando se comprueba que efectivamente no hay consentimiento a partir, digamos, de productos, de drogas que se le imponen a la gente. Este caso, Mirna, es tan horroroso, como te decía, porque además se descubrió, como suelen descubrirse estos casos tan terribles, por circunstancias casuales. Hace poco tiempo, Dominique Pelicot recibió una denuncia de parte de una persona cualquiera que vio cómo esta persona le tomaba fotografías a mujeres en un supermercado, le ponía la cámara debajo de las faldas y le tomaba fotos. Eso que fue denunciado en su minuto, eso permitió a la policía entrar a los archivos electrónicos de Dominique Pelicot y ahí es donde se revela este horror. Lo que encontraron ahí fue una documentación por más de 10 años en Ok. donde se veía, donde él grababa las violaciones que hacía contra su esposa, que estaba drogada con ansiolíticos y otros, digamos, depresores, y no lo hacía solo, sino que además el sujeto entraba a una página de internet, que está cerrada afortunadamente ahora, en donde a cualquier persona. De hecho, hay un concepto ahí que se llama, que le llaman ahora el cualquier persona, porque efectivamente era así. Habían bomberos, guardias de seguridad, es decir, cualquier persona que entraba a este foro recibía una invitación, que era, ven a violar a mi esposa, en otras palabras, ¿no? Uf, tremendo. Y, y así lo hacían. Los tipos estas personas durante la audiencia alegaron que no era violación, porque ellos entendían que estaban en presencia de algo consentido, porque como estaba el marido, y aunque la mujer estuviera inconsciente, al estar el marido y recibieron una invitación, ellos entendían, entre comillas, que estaban en un espacio, digamos, de un sujeto con libertinaje sexual, pero que no había nada, digamos, ilegal en ello. Es una No, brutalidad solo qué pensarlo. tremendo. Sabes que hay hasta jóvenes, o sea, creo que hay un joven que tenía cuando ocurrieron los hechos, o sea, una persona, un hombre, con, no sé si tenía 20 años siquiera, hasta, por supuesto, como dices tú, de todo tipo de edades, de todo tipo de funciones. Y ahí es donde tú dices, porque creo que es muy relevante, hasta dónde tú naturalizas la violencia contra una mujer. O sea, porque tú me dices, el marido estaba, digamos, consintiendo el acto, pero la Mm, mujer no. O sea, la mm, mujer claramente no estaba consintiendo si estaba drogada y estaba dormida. Entonces ahí mm. tú dices que es fuerte que la violencia contra las mujeres es un tema que trasciende las fronteras, ¿no? Estamos hablando de un país como Francia, que también tiene niveles importantes de violencia contra las mujeres, y esto de verdad ya escapa a todo lo que uno podría siquiera imaginarse, Héctor. Sí. Sí, y creo que también junto con la brutalidad y cuando uno se estremece, la verdad, cuando escucha los testimonios y toma conocimiento del contenido, digamos, del proceso.
Eh, pero ha sido bien relevante, tú mencionabas también, porque se ha llevado alrededor de este caso todo un movimiento internacional eh, y que pone a la figura de la víctima desde una posición, eh, yo creo que a esta altura es un poco que no se había visto. Por lo general, las víctimas de casos de cualquiera que sea, de ámbito sexual, eh, produce una serie, digamos, de situaciones, junto, digamos, con todo lo que significa el daño propiamente tal del acto sexual no consentido, pero además de eso produce una serie de problemas emocionales muy fuertes, entre ellos vergüenza y otro tipo de cosas. Y, y por qué este caso se hace tan importante a nivel internacional? Porque es la víctima quien desconocía que había sido violada durante 10 años. Totalmente. Recién toma conocimiento cuando la policía le dice y logra ver estos videos, en donde ella en un momento renuncia al secreto y decide dar la cara y decide que su caso se vuelva público y empieza a asistir a cada una de las sesiones de este proceso que duró más de 4 meses. Y en ese acto, el acto, digamos, de mostrar la cara, ella da a conocer una frase que yo creo que va a resonar durante muchísimo tiempo. Toma la decisión de que su juicio fuese público y que ella dar la cara porque ya era la hora de que la vergüenza cambiara de bando. Es decir, sacarse la vergüenza de la víctima y traspasarle la vergüenza al victimario. Tremendo, Ese, ¿ah? ese elemento ha traspasado todas las fronteras. O sea, Sí, es un elemento exactamente. golpeado muy fuertemente. Son ellos los que Y, tienen que sentir vergüenza, en otras palabras. exacto, exacto. Y tú ves, y quiero recordar un caso de porque lamentablemente vivimos cada cierto tiempo revelando casos de esta naturaleza. A mí lo que me llevó a pensar este caso, no sé si te acuerdas, pero hace Ujú. varios años atrás conocimos el caso del monstruo de Amsterdam, este Pero sí, austriaco, pero que, este claro, que secuestró a su propia hija y la mantuvo en un sótano durante 24 años como una esclava sexual, con la cual además tuvo 7 hijos que nacieron en ese sótano, y también se conoció el caso por una cosa casual, cuando una de ellas, una hija nieta, ya de claro, mayor de edad, de 9 años, se enfermó, y así conoció en el claro. búnker, conoció en el sótano, y se reveló, digamos, que mantenía como Sí, esclava pues. sexual a su propia hija. Solo déjame mencionarte, porque a propósito del caso, yo cuando estaba en Informe Especial, yo hice ese reportaje, fui a Amstetten, a Austria, conocí digamos, la zona, y claro, son estos casos así que, de nuevo, que tú dices, ¿cómo puede ocurrir algo así? Y entonces te das cuenta que es un barrio residencial, estupendo, precioso, donde todo funciona, un país ultra desarrollado, los vecinos veían entrar al señor y salir, y esta hija, ¿no? Que se había perdido. Era una hija que, no sé, que por alguna razón había decidido abandonar el hogar cuando era muy joven, no sé si a los 18, 19 años, y esta familia y esta madre sufre, ¿no es cierto?, la ausencia de su hija, no saben dónde está, temen por su vida, pasan los años, y la hija estaba en un sótano que este psicópata, por supuesto, que está preso hoy día, había construido un búnker debajo de la casa. Y ahí tú te preguntas, nadie escuchó el movimiento de tierra, cómo pudo construir un búnker para poder tener a su hija encerrada 25 años. Con ella tuvo, no sé si tuvo 6, 7 hijos, hijos que fueron paridos, claro, hijos que fueron paridos en ese sótano, donde nunca vieron la luz del día, hasta que, como dices tú, está una de sus hijas nietas enferma gravemente y tiene que salir, y ahí se, oh, pero es que mira, uy, me acuerdo y sé que se me paran los pelos, porque tú dices, ah, ¿qué cosas más horrorosas pueden ocurrir realmente? Sí, no, son brutales y lamentablemente, como digo, cada cierto tiempo conocemos casos Claro, de esta naturaleza que sí, son pues, realmente... ya Ahora, pues, por lo menos Héctor, en este caso terminó con esta parte, sí, faltan pues, las apelaciones, pero no solamente la sí. condena, sino también el impulso global que ha significado que esta mujer Totalmente. quiera adelante. Héctor, nosotros publicamos hace 2 días una nota en El Mostrador que es de Claudio Pizarro, nuestro periodista de la Unidad de Investigación, que dice, la Raín Vial y el Fondo Corneta. Daniel Sauer declara que fue idea de Manuel Bulnes y que dice relación con toda esta trama, ¿no es cierto? Digamos que compromete a los hermanos Sauer, a los Jalaf,
el caso Hermosilla. Cuéntanos un poco cuál es lo último que se sabe respecto de estas declaraciones. Sí, mira, yo creo que esta es la noticia desde el punto de vista del poder, ¿no? Claro, Y del poder cuando estamos hablando de un alto poder no solo económico, porque cuando te acompaña un alto poder adquisitivo, viene consigo otros poderes, ¿no? Poder claro. político, es una red muy grande. Y yo creo que este caso es el caso claramente de la semana noticiosa, digamos, acá en el país, porque se anunció la formalización no solo de los hermanos Jalaf, que ya se sabía, digamos, que son parte de esta estructura que la fiscalía determina como una especie de mafia, ¿no? Con figuras de tabletas falsas, en donde oficiaba Luis Hermosilla como un suerte consejero. Pero había una segunda pata, hace un tiempo atrás hablábamos de que la fiscalía había establecido una especie de pirámide, ¿no? En donde habían distintas responsabilidades. Más en la cima de estas responsabilidades había una compañía que es muy poderosa, que es la Raín Vial. Es una empresa que tiene varias filiales y entre una de ellas la de ser, digamos, administradora general de fondos de inversión. Y, y se veía muy difícil que en ese minuto que la fiscalía fuera tuviera el coraje de alguna manera de iniciar una investigación ya formalizada y solicitar formalización para ejecutivos. Y eso fue lo que pasó esta semana. Primero se conoció que esta semana que se fijó audiencia de formalización para el 13 de enero de los hermanos Jalaf, de algunos exgerentes del Grupo Patio, y Ujú. particularmente ocho mismos. O sea, es A un ver. tremendo número, ¿no? Ocho altos ejecutivos de la Reinvial, entre ellos Manuel Bulnes, un digamos, presidente de una de las filiales, ¿no? De la Reinvial. Eso es un batatazo en términos, digamos, en Manhattan y del mundo político. Eh, ¿Por qué? Porque aquí lo que hay, para ser muy sintético, lo que se persigue es que la gente, digamos, de Jalaf, ¿cierto? Hicieron un fondo para poder apalancar a las deudas económicas de uno de los Jalaf, que en este caso, digamos, que es no, se me acaba de perder el nombre, pero es de los Jalaf, ¿no? No es Sí. Álvaro Jalaf. No. Ahí lo recuerdo. Antonio, Antonio, Antonio. Antonio Jalaf. Sí. Y se hace este fondo. Y ese fondo, para apalancarlo económicamente, lo administra la Administración General de Fondos de la Reinvial. Y ese fondo es el que hoy día llamamos como fondo corneta. Correcto. Parecerá, digamos, un abuso, digamos, del adjetivo en este caso, pero así se conoció el fondo, porque era un fondo corneta, un fondo hecho específicamente, digamos, a través de facturas falsas para poder sacar, digamos, del hoyo económico a Antonio Jalaf. Y ahí está el Correcto. kit del asunto porque la Raín Vial dice, nosotros fuimos engañados. Y ahí es importante, porque eso es lo que va a dilucidar. La Fiscalía ha encontrado suficientes antecedentes como para sostener de que no solo, o sea, no solo no es que no fueron engañados, sino que fueron parte de esta bicicleta. Y en esa estructura es donde hoy día se asume la formalización. Eso es tremendo, ¿ah? Ha tenido unas implicancias enormes. De hecho, ya la Reinvial, para intentar hacer control de baños, sacó la plana mayor de Exacto. esa filial de la Reinvial y ha intentado también, en una nota que llevamos hoy, tratar de hacer control de daños con esto. Y ha intentado indemnizar o buscar algunos aportantes de este fondo Corneta, tratando de los indemnizar. Entonces nosotros preguntamos a diferentes expertos ayer sobre cuál es la maniobra que estaba detrás de esto, qué se buscaba con esto, porque nosotros veíamos que legalmente no tenía mucho impacto. Y claro, dicen que lo que buscan en realidad es tratar de generar un atenuante en dos niveles. Por una parte, por la responsabilidad penal de las personas, y lo otro, al reparar el mal causado, tratar de disminuir y generar un atenuante para la futura responsabilidad penal de la empresa. Es mucho más importante la Reinvial como empresa que sus ejecutivos. De hecho, ya fueron reemplazados sus ejecutivos. Pero que Ya. la empresa, a partir, digamos, de las nuevas leyes que tenemos, enfrente un proceso penal contra la persona jurídica, este tipo de cosas de ahora están miradas con la finalidad de generar esos atenuantes. Eh, y lo que tú mencionabas, claro, esto tiene relación con otra nota que nosotros publicamos también esta semana, que es una Exacto. declaración de Daniel De Daniel Sauer, Sauer. donde Daniel Sauer dice, a ver, Daniel Sauer está
hasta las masas, ¿no? Yo creo que el hombre va a ser cuando probablemente esté bastante tiempo más en prisión preventiva porque tiene muchos frentes abiertos, pero cuando personas tienen muchos frentes abiertos, empiezan a colaborar. ¿No? Y eso es un poco lo que hemos viendo. Dentro de esas colaboraciones uno podría entender esta última declaración que hace, en donde señala que el promotor, el gestor o quien pensó este fondo, por el cual hoy día van a ser formalizados, no fueron ellos, sino fue Manuel Bulnes, como decía, un alto ejecutivo de la Raín Vial. Y ese es un tema que la Fiscalía va a tener que probar, porque la Raín Vial señaló inmediatamente que esto era desproporcionado, que era injustificado, que esto no es así, que ellos son víctimas. Pero ahí viene la sana pregunta. A ver, estamos hablando de la corredora más importante que tiene Chile, donde tiene a los ejecutivos mejor pagados del país, Mm. donde tiene un poder, donde hay grandes fondos multimillonarios, siempre está la Raín Vial. Entonces, ¿será posible que cualquier persona engañe a la Raín Vial con unos fondos de inversión cuando ellos son expertos precisamente en los instrumentos de inversión? Esa es la gran pregunta. Ellos dicen que sí, que fueron engañados por los Jalaf, por Antonio Jalaf, por Daniel Sauer y toda esta gente. Pero la fiscalía está sosteniendo otra cosa y lo está acusando de lavar dinero, lo está acusando de administración desleal, y de Qué otros grave, delitos. Yo creo qué que es grave, un ¿ah? tremendo caso y ha sido un avance muy importante Sí, en la claro. investigación que está llevando la Fiscalía Oriental. Y todo esto gracias al caso Hermosilla, gracias al audio original. Claro, todo parte desde ahí. Todo Imagínate, o parte. sea, lo que puede haber sido este audio generado por Leonarda Villalobos, este audio que ella graba en esa oficina, ¿no es cierto?, con Sauer y con Luis Hermosilla. Luego Doppelberg, que a través de su esposa recibe este audio, que luego decide hacerlo público, y ahí uno se pregunta tantas cosas. ¿Ah? Primero, ¿por qué lo hizo público? Sin duda. Claro, ¿Ah? este fue yo creo que el empujón que llevó Claro, a la Fiscalía en definitiva a entrar mucho más en el detalle. Ahora, el claro. caso propiamente tal de Factop, que esto se encuentra dentro del caso Factop, que es este tema de esta estructura de boletas falsas, ese caso había empezado antes. Mm. Ya estaba judicializado, las empresas de Daniel Sauer ya habían sido sancionadas por el Comité de Mercado Financiero, claro, por la Comisión de Mercado Financiero. Es decir, ya había estallado el caso penal desde la arista más tributaria, más, digamos, más económica. Y lo que hace el caso penal de Luis Hermosilla es ponerle unos focos y una bocina gigante, lo que amplificó todo. Y eso es lo que ha permitido, hasta la altura, digamos, llevar esta investigación. Fue como un gran eco, ¿no? Que resonó en No, las esferas realmente. más altas del poder. Total y absolutamente. Se nos va acabando el tiempo, Héctor Cosio, Sí, pero comentemos las declaraciones de Caputo, del ministro de Economía, en contra de el presidente Gabriel Boric, que ha generado también toda una controversia a nivel de cancillerías sí. Como nosotros dijimos, se le salió la cadena claramente a hace Caputo. rato. Ahora, sí, ahora, ¿de qué estamos frente? Sí, A ver, ¿qué ya sabemos que, dijo? bueno, se dijo Que Chile que en el está caso en manos de un chileno, comunista. claro, que el caso chileno estábamos gobernados prácticamente por un comunista, dijo prácticamente, por un comunista que iba a hundir a Chile. Las expresiones fueron condenadas por todos los sectores políticos porque claramente es una intervención política interna, son opiniones que no debiesen decirse, y eso motivó una protesta formal de la Cancillería chilena a Argentina. Y recordemos que esto ya viene con varios procesos también que han ocurrido en las últimas semanas. Hace unos meses tuvo un percance también con el embajador, ¿no?, de Argentina en Correcto. Chile, y Ujú. últimamente también una situación bien compleja que fue para el aniversario del Tratado de Paz entre Chile y Argentina en el Vaticano, donde Argentina no envió ninguna delegación, también como una nota de protesta. Es- Entre medio de todo eso se da esta situación. Pero yo creo que aquí lo que estamos enfrente, la verdad, Ujú. Mirna, creo que Ujú. es
una, una evidencia más de la venta de frases, digamos, que no tienen ningún control y que son el voleo. Ese es el estilo Milley, ese es el estilo Trump, es el estilo de quienes Oye, defienden alguien les esta contestó. ideología, Sí, esta ideología de- libertaria, que es sí. ser lo más altisonante, lo más descarado, y eso Y genera, violento, y y violento, violento, y eso genera claro. noticias. Y en ese marco están las declaraciones de Caputo. Oye, Y alguien les vale, dijo, sí, dime. discúlpame, es que alguien dijo que no tengo que revisar qué autoridad de Chile les dijo que, bueno, que estaba el señor Caputo, ¿no es cierto?, asimilando el estilo de Nicolás Maduro. Entonces, Sí, eso, se lo dijo la ministra Toá. la ministra Toa, imagínate, Sí, es que claro, es eso, ¿no? Y ahí, y es bueno ese ejemplo, porque los extremos, en el caso, se digamos, de tocan, Milei y Maduro, no pueden ser más extremos en su ideología, pero actúan de claro, una manera se similar. tocan, Y de eso estamos presentes. Y Caputo no es cualquier persona, ¿no? Caputo es el cerebro económico sí, detrás de Milei. Pero claro, yo creo que después de un tiempo vamos a considerar todas estas frases de Milei, de Caputo y de otros, digamos, como parte de lo que son realmente. O sea, excesos totales, digamos, dentro de una ideología que busca precisamente provocar este efecto. O sea, esto fue hecho para provocar este efecto. No es alguien que lo dijo a su pesar ni que va hoy día a disculparse. Por el contrario, esto le genera a quienes ostentan este tipo de ideología, le genera rédito. Bueno, de hecho, José Luis Daza, que chileno-argentino, ¿no es cierto?, que está trabajando para el gobierno de Milei en el equipo económico, también tuiteó en contra de cuál era el tema, a ver, se me fue en este minuto, pero, ah, respecto del tema de las AFP, claro, respecto del tema de las AFP y de generar esta posibilidad de sacar adelante una reforma, ¿no es así? Y también en un tono muy poco diplomático, agresivo, y tú dices, pero ¿cuál es el sentido de esto, no? Claro, levantar tus, Eso es. claro, digamos, levantar a tus huestes, pero generando al mismo tiempo tanto daño, ¿ah? No solo en la propia realidad interna, sino que en las relaciones internacionales, que hay que cuidar de manera tan especial, ¿no? Claro, yo creo que efectivamente no interesa. O sea, esto es deliberado, esto no es casual. O sea, es Mm, deliberado porque, como te decía, y tú lo mencionas también, trae réditos. Aquí el que maneja la agenda es el que habla más fuerte, el que claro. grita, digamos, usando adjetivos los peores. O sea, ese yo creo que es lo que está detrás de este tipo de expresiones. Y claro, tienen un costo importante. O sea, las relaciones entre países limítrofes, países que hemos caminado, digamos, de la mano durante muchísimo tiempo, después de algunos de problemas que se tuvieron en la época de los 70, de los 80, yo creo que este tipo de declaraciones, por supuesto, que no ayudan en absoluto, pero están en ese marco, ¿no? Y yo creo que hay que dejarlas también, hay que pensarlas que están en ese marco, hay que hacer esas respuestas diplomáticas de protesta, pero están dentro de ese marco, de personas que lo hacen a Totalmente. propósito para poder provocar el efecto que finalmente terminan produciendo. Ya pues, Héctor, agradecidos acá de que hayas estado con nosotros esta mañana. Qué bien, que estés muy bien. Chao, chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia, tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita de Gratuidad, academia.cl. Me despido y ahora sí los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día.
El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.